valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos como cada domingo a las 3 de la tarde con un capítulo más de El Ramonense. Es un encuentro con nuestra historia. El Ramonense se presenta a través de Yo También Soy de Moncho, y ahora ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, El Ramonense también, que lo pueden localizar bajo el enlace que les presentamos ahí en pantalla. Okay. Así que aquí estamos hoy con el capítulo 8, ¿verdad?, del Ramonense, con un tema más que estoy seguro que les va a gustar. Les va a gustar. Gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, muchas gracias por hacernos sentir que estamos en el camino correcto. Este servidor, Paul Brenes, y nuestro compañero Jorge Eduardo Jiménez, don Carlos Gamboa, detrás de las cámaras, y el eterno agradecimiento para la Biblioteca Pública por el apoyo y el tenernos aquí como nos sentimos, en nuestra casa. Nuestro hogar. Así es, Jorge. Entre libros, bienvenidos igualmente a todos, ¿verdad?, y a todas. Esperamos sea del mayor agrado en los temas que hemos preparado para hoy. Y pues en este caso yo creo que vos tenés la palabra para arrancar con el tema del día. Hacer una pequeña síntesis y vamos a partir de ahí, Jorge, haciendo ese diálogo que tanto me agrada, porque no hay como convertir esto en algo muy coloquial para que el mensaje sea más llevadero y llegue más directo. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Recuerden que en el capítulo 1, y cualquiera puede irse a YouTube, y les vamos a insistir mucho ahora en que vayan a YouTube a verlo, por una razón muy simple, porque cuando usted entra a YouTube, pueden verlo en el televisor de su casa, en nuestro programa, en el tamaño de pantalla que ustedes tengan, ¿verdad? Con una nitidez asombrosa, y lo van a disfrutar mucho más. Entonces les recomendamos inclusive que vayan viendo los capítulos anteriores, porque siempre cuando uno está estudiando historia, repasando la historia, pasa que uno ve un capítulo, le gusta mucho, pero lo ve luego y encuentra otro rinconcito que no había explorado. Entonces siempre va a haber información nueva. Así que vayan a YouTube en el enlace que les pusimos abajo, para que se lo vamos a repetir, para que ustedes vayan y encuentren los capítulos anteriores. En el primer capítulo, como les decía antes, nosotros presentamos una tesis sobre la Fundación de San Ramón. ¿Cómo fue que la fundación del poblado de San Ramón se dio en una coyuntura histórica en donde converge en el país, en el joven país, porque apenas tenemos 23 años de independencia, estamos dando nuestros primeros pasos hacia la República, porque aún en 1844, recuerden que somos parte de la provincia centroamericana, somos la provincia de Costa Rica, somos parte de la República Federal Centroamericana, aunque siempre nos mantuvimos a un ladito, pero no dejamos de ser parte. Y eso significa que nosotros como país apenas damos nuestros primeros pasitos, ¿verdad? Y San Ramón se funda en ese contexto, en donde están convergiendo en el país, estamos solos, ya los españoles no están aquí para decirnos lo que tenemos que hacer, así que dejamos de caminar agarrándonos de las paredes y dimos nuestros primeros pasos, y entonces empezamos a crear nuestras herramientas. Ya para esos años están los primeros costarricenses llegando con un título de doctor, ¿verdad?, obtenido en Inglaterra o en los Estados Unidos. Están llegando algunos ingenieros de otros países que vienen y empiezan a darle una connotación diferente a la construcción de un país, ¿verdad? Empiezan a llegar personas pensadoras, llegan gentes que vienen de Europa, en donde se está viviendo una de las revoluciones más grandes de la historia. Acaba de empezar la revolución industrial, final del siglo XVIII, y entonces Europa está convulso, se está desarrollando el capitalismo, las fuerzas de producción se mueven porque se está explotando a los niños y las jornadas de trabajo,
y la gente que se revuelve contra eso, inmediatamente hay una revolución, hay persecuciones, y mucha gente huye de Europa. Y gracias a eso, a nosotros nos llega un grupo de personas, una serie de personas que tienen un pensamiento creado en ese ambiente, que nos es ajeno, porque nosotros todavía somos una isla de paz, en un lejano rincón del mundo, ¿verdad? Entonces, en 1844, aquí en la Fundación de San Ramón, en el primer capítulo, le rogamos repasarlo. Nosotros, aquí convergen filósofos, aquí convergen pensadores alemanes, ingleses, que se unen a profesionales, a empresarios costarricenses y a gente del gobierno. El caso de don José María Castro y el caso de don José María Castro Madrid y don José María Alfaro Zamora, perdón, es el jefe de Estado. Y entonces de ahí surge ese decreto maravilloso, que hay que estudiarlo. Es un material para estudiosos de la historia que estudien el decreto de la Fundación de San Ramón. Bueno, eso lo vimos en el primer capítulo y entendemos que San Ramón se creó como un proyecto. Así fue, ¿verdad, Jorge? Sí, porque hay una planificación, se ve una intencionalidad, decíamos, que existía o sea, que no fue simplemente un azar, existió una intencionalidad para crear este poblado con sus características tan particulares, ¿verdad? Así es. Sus calles, las objetivos, dimensiones, sus cuadrantes y los propósitos que tenía. Exactamente. Así que eso pasa en 1844. Pero en 1844 ya estaban por aquí los pioneros. Habían llegado desde el 35, 37. Y mientras no se dio el movimiento que se dio en el 43 y 44, esa gente estaba por aquí sobreviviendo, subsistiendo entre las cerradísimas montañas que había al oeste del Valle Central. Entonces, tenemos que repasar eso porque es muy importante que la gente entienda que el poblado de San Ramón no solamente tuvo un aspecto visionario, también es una historia de lucha, de sacrificio, ¿verdad? De personas que buscando el sustento familiar tuvieron que abandonar sus pueblos, sus tierras y buscar la tierra prometida. Así llegan a estos lares. Sí, busca de nuevas oportunidades y aquí las había. Así es. ¿Cómo empieza la cosa? Bueno, doña Silvia Castro, que la mencionamos hoy hace 8 días, junto con doña Miriam Pineda, en los estudios ellas revelan como una de las causas fundamentales de la Fundación de San Ramón, y ahora vamos a ver que de otros poblados también, la necesidad que tenía el campesino costarricense de buscar alternativas para sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en la década de los 30, el cultivo del café ya empieza a verse con la fuerza que luego se va a manifestar en los 40, porque si nosotros pudimos exportar café en los 40, empezando, es porque desde los 30 ya lo estábamos sembrando, ¿verdad? El café dura sus añitos en cosechar. Entonces, es un proceso. Resulta que en estas tierras al oeste del Valle Central, yo sostengo que aquí nunca hubo pie español. Nunca llegaron. Nunca llegaron. Y voy a decir por qué. Es interesante, o es curioso pensar que aquí nunca hubo un español en esta zona. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Qué se lo impedía? Bueno, hay dos cosas. Una es que algo se lo impida o que algo no lo motive, ¿verdad? Porque yo diría que por no motivación fue que no vinieron. Ahora, cuando decís español te estás refiriendo a los conquistadores. Correcto, a los conquistadores, así, porque ya no puedo meter a don Domingo Borja ahí, ¿verdad? No. O sea, ni a los primeros catalanes. Estamos hablando de la gente como Juan Vázquez de Coronado, exactamente, Shay Rábago y todas esas gentes que anduvieron por todo el territorio. Hay estudios arqueológicos que se han hecho en San Ramón que muestran que aquí hubo 4 épocas antes de la llegada de los españoles. Hablamos de 2000 años antes del año 1000 antes de Cristo, luego el año, vamos a ver, 2000 antes de Cristo, luego 1500 antes de Cristo, el año 1000 y luego en el año 500. Creo que estoy diciendo los datos mal, Jorge, me corrí 1000. Estamos hablando de que cuando vienen los españoles, el último asentamiento se detectó 100 años antes, en el año
estamos hablando en el año 1400, ¿verdad? De nuestra era. Entonces, ¿qué eran esos asentamientos? El último, que pareciera que fue el más grande, se ubicó en la zona del Yamarón, acá en San Juan, ¿verdad? Pero cuando los españoles llegaron, ya hacía 100 años que ese asentamiento no estaba, cuando los españoles llegaron a América, ¿verdad? Entonces la zona de San Ramón, al parecer, y según relatan nuestros historiadores, estaba incluido en lo que fueron los dominios del cacique Garavito, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Entonces, y dice la historia que cuando los españoles vinieron subiendo de Caldera hacia San Mateo, Garavito salió a enfrentarlos y en los enfrentamientos que tuvo, él se dio cuenta de que no iba a ser posible vencerlos, entonces hizo un repliegue, ¿verdad? Y se fue tanto hacia el sur como hacia el norte. Allá se fueron a refugiar a Terra y al norte a los Guatusos. Y aquí es donde yo veo que estas tierras permanecieron ociosas. ¿Por qué? Porque recordemos, los españoles Cristóbal Colón descubre América en el año 1492 y en su cuarto viaje, en septiembre de 1502, es cuando Cristóbal Colón llega a las costas del Atlántico, Costa Rica, a la isla Ubita, y descubre oficialmente Costa Rica. Luego Cristóbal Colón se va y nadie vuelve por aquí durante muchos años. Los españoles sí se asientan en la zona de Panamá y luego viene el momento en que Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, atraviesa el Istmo de Panamá y encuentra que hay un océano ahí a la vuelta de la esquina, sobre todo en Panamá. Y entonces los españoles empiezan a construir barcos en Panamá, en el Pacífico, y es así como empiezan a subir y a bajar, ¿verdad? Hacia abajo, hacia el sur, así es como llegan al Imperio Inca, descubren las minas de oro y los tesoros que hicieron rico España, ¿verdad? Pues se encuentran en el Perú y en los Andes. Hacia el norte empiezan a subir poco a poco hasta llegar a México, ¿verdad? Que también fue tierra de riquezas. Y lógicamente, pues nosotros estamos en el centro. Entonces, Vasco Núñez de Balboa hace ese descubrimiento y ya empiezan los españoles a tener contacto. A Costa Rica llegan y el primer contacto que tienen es con los pueblos del Golfo de Nicoya. Luego suben un poco más, llegan a Nicaragua, al lago Nicaragua, y ahí tienen contacto con los pueblos autóctonos que hay en Nicaragua. ¿Cuál es la costumbre de los españoles? Bueno, los españoles vienen a explorar estas tierras, se bajan en Nicoya, suben, llegan a Nicaragua. Finalmente todo eso lo hacían a pie, con los caballos, todo el que llevaban. Posiblemente a pie. Pero luego, cuando tenían que regresar a Panamá, ellos no lo hacían devolviéndose, sino que se venían explorando y se bajaban por el río San Juan hasta llegar al Atlántico. Ahí muchos morían de camino por el paludismo y todas esas cosas que estaban ahí, morían como moscas. Pero durante muchos años esa fue la ruta, retornaban al Atlántico, volvían a entrar a Panamá por Zigzagola, ¿verdad? En 1561 es cuando el padre Estrada Rábago y Juan Vázquez de Coronado hacen algo diferente, y es que en vez de agarrar hacia el norte, cogen hacia tierra adentro y pasan por Caldera, pasan por lo que hoy es Orotina, llegan a San Mateo y suben por el Aguacate, es decir, por detrás de esos cerros que están al sur de San Ramón, y salen a lo que hoy es Atenas. ¿Cuál es la ruta que llevan esos españoles? La ruta que llevan es hasta llegar a un lugar que les pareció adecuado para formar un poblado que es el actual Cartago. Hablamos del año 1561, es decir, estamos hablando de más de 50 años después de la llegada de Colón. Quiere decir, y veamos, Jorge, que están subiendo por el lado allá del Aguacate, llegan a Atenas y se asientan en Cartago. A partir de ahí, la relación comercial y todo lo que tiene que ver con viajes marítimos de los españoles se dan hacia Matina, por el Atlántico. Al Atlántico. ¿Verdad? Entonces, eso impide que los españoles se muevan hacia o no provoca. No les interesa. Sí, movilizarse hacia el oeste del Valle Central, sino que están en Cartago, que es la puerta de entrada hacia el Atlántico, ¿verdad? Entonces, eso hace también, ¿verdad?, que no haya un interés manifiesto en venir a explorar estas tierras, en las que de todas maneras saben que no hay pueblos indígenas y por lo tanto no hay tesoros. Entonces, partimos y según los asentamientos indígenas que se han detectado en los estudios arqueológicos,
en esta zona no había nada. Además Garavito se desplazó y no volvió, ¿verdad? Entonces, conclusión, aquí no hubo pie español, ¿verdad? No lo hubo. Cuando termina la colonia, en 1821, y nace Costa Rica como bueno, en ese momento no se habían aclarado los nublados del día, todavía no somos provincia, o no sabemos si somos provincia o somos país, pero nace Costa Rica en la vida republicana, porque finalmente ese es nuestro destino. En ese momento, los costarricenses despiertan al día siguiente de que les llega la Carta de Independencia, en octubre 29, despiertan con una mano atrás y otra adelante, porque en 1821 somos la provincia más pobre de todas las colonias españolas. La más alejada también. Es que era una situación extraña que a mí todavía me cuesta explicármela. A mí mismo. Somos parte de la audiencia de Guatemala, somos la provincia más lejana. De allá no nos llega nada, pero nos impiden comerciar, es prohibido, como Costa Rica no puede comerciar. A lo sumo lo que hay es un contrabando hacia Panamá de mulas, que son muy necesarias, entonces era un mercado que se compraba mucho mulas, del famoso palo de Brasil, que era, lo que entiendo era que ahí se traía un tinte, y cebo de res para hacer candelas y esas cosas, y con eso se hacía un pequeño incipiente y mal comercio con nuestro vecino Panamá. Guatemala no nos permitía hacer otra cosa. De manera que en 1821 entramos a la vida republicana con una pobreza absoluta. Cuentan los cronistas de la época, don Ricardo Fernando Guardia, entre ellos, muy importante, con las crónicas que hizo sobre la época. Él no era de esa época, sobre esa época. Dice don Ricardo que en una de tantas vino el obispo de Nicaragua, que era el jefe eclesiástico también de Costa Rica, el obispo de León, y encontró que había mucha gente viviendo ya en lo que es el Barba Heredia hoy, la futura villa de Cubujuquí también, un poquito más al sur, y encuentra con que no hay una ermita, entonces crea un oratorio, hay una ermita, y bueno, el obispo sale y se va, cuando vuelve casi que la encuentra en el suelo, podrida, porque los vecinos nunca asistieron a los servicios religiosos. Así que el obispo hace algo muy típico, se va casi que con la policía a arrear a los vecinos para que vengan a misa. Y encuentra que una de las razones por la que no venían a la iglesia no tenían ropa. Era porque no tenían ropa. Tal era la pobreza. Recordemos, en 1821 Costa Rica, la moneda era el cacao. Ese era el trueque. Sí, no había otra manera, porque no teníamos moneda de cambio, no había riqueza que la respaldara, y entonces empieza poco a poco esa Costa Rica a buscar las armas. ¿Cuál es la primera explosión en Costa Rica? Porque el café está empezando, pero muy poquitico, ¿verdad? Muy poquito. No se le ha visto todavía el potencial que se le ve unos años después, como producto de exportación. Entonces, resulta que la primera etapa se da cuando familias josefinas encuentran oro en los montes del Aguacate. El oro. El oro, que los españoles no escarbaban, los españoles les gustaba el oro que andaban los indígenas en el collar o el que estaba ahí. Para quitárselo. Pero escarbar no escarbaban, ellos no venían a bretear. Entonces, empieza la explotación minera artesanal en el Aguacate, pero fue muy efectiva, había muchísima riqueza ahí. Y entonces empiezan a aparecer ya nuestros primeros ricos, ¿verdad? Familias Mora, unas familias Alvarado de la capital, propietarios de las minas, una famosa mina San Masacra Familia, la otra mina San Rafael en la zona de Atenas, empiezan a tener cantidades de oro exageradas que se convierte en una riqueza, es la liquidez que el país necesitaba, porque ya con ese oro la gente manda a traer vinos y manda a traer herramientas, porque para dar un ejemplo, las herramientas que usaban agrícolas eran de madera, eran hechas de madera, y empiezan a llegar palas hechas de hierro, y empiezan a llegar martillos y clavos, nada de eso existía. Gracias a que, a que el oro creó circulante, y con ese circulante se podía comerciar con países desarrollados de la época, como era Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? O como era Alemania. Entonces empieza ya una nueva Costa Rica. El oro despega al país de la miseria absoluta
y empieza, paralelamente a la explotación minera, empieza a desarrollarse el café. Bueno, pero ¿qué pasa con el café? El café empieza a desarrollarse y entonces empieza un fenómeno socioeconómico que es típico de estas regiones de América Latina, que es que empieza el acaparamiento de tierras, y ese acaparamiento de tierras va creando latifundios, y en el latifundio el dueño es uno, y los peones están ahí mal pagados, y realmente no les alcanza para el sustento. Entonces, eso se empieza a dar en todo lo que hoy es la gran área metropolitana, Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Y el pobre campesinito de la época no le queda más remedio que decir, más allá veo que hay una montaña, mejor me voy para allá. Y empezaron a venirse para esta zona. Y eso es lo que doña Silvia y doña Miriam definen como el desplazamiento de la frontera agrícola, ¿verdad? Por ahí ya hay otras connotaciones, ¿verdad? Primero, que la migración se da en dos pinzas, más bien como una tijera con dos pinzas. Una de Alajuela hacia el norte, a lo que en aquel tiempo se conocía como Púas, que ahora es ¿Qué es Pedro Púas? ¿verdad? Púas. Por Púas vino, por ejemplo, Judas Tadeo Corrales, y ahí se bajaba a Grecia y llegaron hasta Naranjo. Don Judas no es el fundador de... Es el fundador de Naranjo, ¿verdad? Ahí llegó a Bajo Corrales, que lleva su nombre. Entonces, y encontró ahí unos naranjos que llamamos cimarrones, ¿verdad? Una palabra que ya casi no se usa. Un naranjo cimarrón o una silvestre, ¿verdad? Y por eso le puso los naranjos al sitio. Y ese es el origen del cantón, o del poblado, Naranjo. La otra pinza entra por el lado de Atenas, que es un poblado de paso nada más, lo que hay ahí, y de ahí se pasa a Palmares y a San Ramón. Los primeros pobladores se asientan lógicamente en Palmares, que está más al este de acá, y empiezan a sembrar tabaco, escondidos. ¿Cuál es el problema? Que el tabaco... Era un monopolio estatal, ¿no? Monopolio estatal. Entonces, al ponerse a sembrar tabaco, ellos incurren en una falta contra la ley. La comercialización y la siembra solo con permiso del Estado se podía hacer. Alguien los acusa. Por ahí yo tengo estamos hablando de 1820 y pico. No, eso ya es más reciente. Es más o menos hacia 1835. Ok. Pero antes de eso sí es importante aclararlo, me acabas de volver al camino. Don Judas Tadeo Corrales, que es ese explorador, hace ese recorrido que lo lleva a los Naranjos, más o menos en 1827, y se asienta ahí. Todavía la gente que vino por la pinza del sur no lo había hecho todavía, no había gente en estos lugares. La primera exploración, que es reconocida porque se llega a las cabeceras del Río Grande, ¿verdad? Acá en San Rafael, se da en 1829. Oiga, hasta ahí la primera exploración, y debe tener que ver, por supuesto, con gente que venía por el tema de las minas de oro en la cordillera del Aguacate. Les queda muy fácil seguir y bueno, encontraron las cabeceras del Río Grande. Es la primera exploración que se da a este valle. Por eso yo insisto, no hubo pie español. Conquistador. No hubo un vestigio de nada que tuviera que ver con los españoles, conquistadores, ¿verdad? O de la época de la colonia. Entonces, esa primera exploración hasta 1929, hasta llegar a las cabeceras del Río Grande, ponen en conocimiento del gobierno de la gente que hay un valle inmenso, ¿verdad? El Valle de los Palmares, que está al oeste del Valle Central. El vecino que sapió a los tabaqueros de Palmares provoca una estampida, todos salen corriendo y se vienen a esconder más para acá, y entonces en estas montañas empiezan a hacer otra cosa, y ya que sí no los encuentran. Entonces, prácticamente muchos de los que se establecieron en Palmares, que son reconocidos como fundadores, pero que bueno, que sí, era gente que llegó ahí y se asentó, luego salen corriendo, se desplazan y aparecen como parte de los fundadores de San Ramón también. Claro, pero entonces estamos hablando de esta región que todavía no es el Palmares que conocemos. No, para nada, estamos hablando del Valle de los Palmares. El Valle de los Palmares, si usted se subía a los cerros del Aguacate, a Pategallo, uno vuelve para abajo y lo que ve es un lugar que va desde San Miguel de Naranjo hasta Santiago de San Ramón, que estaba lleno de palmeras. Eso era el Valle de los Palmares. Hay quienes decían que desde lo alto semejaba
como una especie de llano, Un pastizal. un pastizal, y no se imaginaban que eran las copas de las palmeras. Exactamente. Esa fue la primera visión que se tuvo de este valle. Entonces, hacia 1835, esos tabaqueros que fueron desplazados de lo que hoy en día es Palmares y se vinieron para esta zona, estaban dispersos por toda esta región. ¿Dónde estaban? Bueno, siempre el asentamiento se da a las orillas de los ríos. Sí, fuente de vida. A las orillas del río Grande, a las orillas del río Barranca, a las orillas de la famosa quebrada Gata, que era caudalosa en ese tiempo, constituía un medio de vida, era posible crear vida a las orillas de la quebrada Gata, ¿verdad? Y que eso nos acercaba mucho a lo que después iba a ser el cuadrante de la ciudad. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya hacia 1935 por aquí están sembrando, ¿verdad? Ya vienen muchos campesinos, están dispersos, no hay un sentido de comunidad, eso sí, porque cada vecino uno vive aquí, el otro vive a 1 kilómetro, aquel tiene una socola allá donde hizo la milpita, el otro tiene un cañadito y cosas así, pero no hay un concepto de pueblo. Eso se va a ir formando con el tiempo hasta que de pronto la migración se convierte en una grande. ¿Por qué? Porque el proceso de producción cafetalera se ha ido acrecentando y conforme se va acrecentando se acelera el proceso de tenencia de la tierra, de consolidación de los latifundios y más campesinos son desplazados, más campesinos se vienen para acá y entonces ya el vecino más cercano no está a 1 kilómetro sino a 500 metros, ¿verdad? Entonces ya se ven, no solamente se sienten como que estamos en el mismo lugar, sino que se ven y hasta comparten, me imagino, productos agrícolas, unos huevos, una gallina, un pedazo de tocino, ¿verdad? Hacen vida de comunidad. Me imagino que la misma explosión demográfica, o sea, aunque fuera incipiente, también traía todas las dificultades que podría representar el que ya alguien tal vez se ponga en desacuerdo con otro por un cabo de tierra o por una cosa. Y ahí comienzan a surgir las necesidades de... Ese es el problema que se va a presentar más adelante y que ya obliga a ir conformando una estructura más social, vamos a decirlo social, ¿verdad? Y comienzan a aparecer líderes también. Sí, es una sociedad estructurada, es necesario hacerlo. Entonces estos campesinos se vienen para la zona de San Ramón, aquí hacen su vida y empiezan a traer más parientes, véngase para acá, y aquí se va llenando hasta que se va formando la necesidad de tener algo más organizado, ¿verdad? Cuentan los historiadores que esos primeros años eran una convivencia muy bonita. Me imagino que sí, porque todos estaban montados en el mismo barco. Exactamente, nadie tenía más que el otro. Todos luchaban por lo mismo. Y padecían lo mismo. Exacto. Nadie deseaba lo que tenía el vecino, sino compartían. Entonces ahí es donde se presenta ese sistema de comunidad que hablaba don Arturo Moncada, uno de nuestros historiadores, que decía que cuando un vecino llegaba, acudían todos en manada, los hombres se dedicaban a hacerle un rancho y otros le traían comida y esto, y grano y frijoles y maíz, y al otro día el hombre amanecía ya con un techo y con comida. Claro. Para tener tiempo de hacer la socola o derribar los árboles que tenía que botar y empezar a hacer lo que necesitaba. Entonces, ese sentimiento de comunidad era porque todos lo que necesitaban eran 3 comidas al día. Nadie estaba peleando por comprarse un carro último modelo, ni poner un sistema de televisión por cable. Entonces, ahí no había discrepancias, todos tenían los mismos objetivos. Bueno, el tema es muy amplio, pero el tiempo se nos va también. Nosotros tendremos que retomar esto con más detalle y apertura en próximos episodios. No sé hasta dónde podríamos terminar de explorar que particularmente has tocado hoy, este tema. ¿Qué más podríamos acotar? No, es importante señalar, no vamos a dejarlos con las ganas. Con las ganas. Todo esto empuja a los pobladores a la legalidad, ¿sí, verdad? Al sentido de comunidad.
Y entonces es cuando nace la primera carta, el 22 de agosto de 1842, donde los vecinos se reúnen y es muy lindo ver una carta de la época donde dice que son 41, por decir algo, pero dice que Jorge Eduardo Jiménez firma por él y por 3 más que no saben escribir. ¿Esas cartas es posible encontrarlas Sí, claro. en el Archivo Nacional? Sí, claro, están en el archivo, por supuesto. Interesante. Y están tener... en la Municipalidad de San Ramón, en el Salón de Sesiones, está la carta original. O por lo menos una imagen Sí. litografiada del original. Sí, ahí está. Entonces, Eso es se interesante, puede ver. sería bonito poder Entonces, mostrarlo. sí, de hecho, en el libro de don Eduardo Fournier, Ahí aparece, aparece las fotos de la carta. Entonces, una ilustración muy clara que nos permite ver quién firmaba y quiénes no sabían firmar. Entonces, es muy bonito ver cómo las personas se unen y le piden al gobierno el permiso para formar un poblado. Sino, qué curioso, ¿verdad? ¿Cuándo pidieron permiso para hacerlo? Lo tienen. No, simplemente el pueblo va naciendo y ahí se... ¿Y cuándo pidieron permiso para hacer la junta? El pueblo nace. Aquí era había como algo raro, curioso, especial. ¿Por qué vamos a pedir permiso para hacer un poblado? Hagámoslo. No, pero pidieron. Pero todo eso cae dentro de una coyuntura en donde deciden hacer todo un experimento sociopolítico. Vean el capítulo primero para que comprendan esto último. Y entonces eso los lleva a hacer las cosas muy a derecho. Muy a derecho. Esta primera etapa, Jorge, que yo defino, el poblado se funda el 19 de enero de 1844 y establece, como parte del decreto, que durante los 5 años siguientes todos los que vengan recibirán las ventajas que se otorgan, ¿verdad? Tierra, espacio, pero entonces en ese lapso se da algo muy importante y es que en diciembre de 1848 se crea la parroquia de San Ramón y nacen los registros parroquiales, porque no podemos hablar de registro civil, eso se va a crear 50 años después, el registro civil de Costa Rica. Antes de eso, quién nacía, quién se moría, quién se casaba, era un registro parroquial. Eso es lo más exacto que yo he visto y los podemos encontrar desde todos los años de la colonia. Desde 1561 encontramos los registros parroquiales de Costa Rica. Y en San Ramón se dan a partir de 1848, cuando se autoriza la creación de la parroquia, y entonces ya podemos, eso genera ciertas cuestiones adicionales, como por ejemplo que ya se puede tener un cementerio, porque el cementerio era parte de la parroquia. Y entonces ya se entierra a la gente de San Ramón, ya no hay que llevarlos a Atenas. Yo a través de esos libros pude ir a ver quién es la primera persona que nació aquí registrada, entonces. Sí, se puede ver. No tengo el dato ahora, sí tengo hay un acta, es un antepasado de don Pilar Hidalgo. Eso es lo que le puedo recordar. Y se llamaba Viviana, me parece. Era una niña, ¿verdad? Sí, era una niña. La primera persona que se bautiza fue registrada en San Ramón. Pero también hay primer matrimonio y también está el primer difunto, ¿verdad? Ya tenemos todo eso. Eso le da una configuración como comunidad. Porque no era lo mismo saber que la familia de allá se morían y lo que tenían que hacer era poner al muerto en una tabla y ir por la montaña y dejarlo a Atenas. Atenas. Eso no aparecía registrado en ninguna parte, solo en Atenas. Entonces eso impedía que las manifestaciones comunales, ¿verdad? ¿Quién iba al entierro? ¿No? Nadie iba solo. Bueno, los que lo llevaban. Así que, Jorge, el 1848, en diciembre, es una fecha muy importante para la historia de San Ramón, porque con la creación de la parroquia, de los registros parroquiales y todo lo que eso conlleva, San Ramón llega a un nivel de organización muy importante, ¿verdad? Que se va a ver pocos años después, porque apenas 6 años después de eso, ya nos dan el primer ascenso, ¿verdad? Ya dejamos de ser poblado para pasar a pueblo. Para pasar a pueblo, ¿verdad? Y salimos de aldea a pueblo. Y apenas 3 años después de eso, de formar la parroquia, es cuando ya empieza la entrada de los santos, ¿verdad? Sí. Y empiezan un montón de cuestiones, manifestaciones culturales que son importantes y tienen impacto aún en nuestros días. Así que ese es el tema que teníamos para hoy. Es importante, me parece pertinente hacer un repaso de todos esos hechos, porque todo lo que viene ahora, todo lo que tenemos que hablar en este programa, necesariamente va a tener sus raíces en eso. Y además algo muy, muy necesario que manifestemos, y es que la identidad cultural, la identidad de este pueblo es tan fuerte, porque se empezó a formar desde los primeros días.
y tenemos un pensamiento similar. Los ramonenses de hoy con los ramonenses de hace 150 años. Ramonenses de todos los tiempos. Ramonenses, así reza nuestro himno cívico. Entonces, lo que hemos visto hoy es como la semilla de todo lo que vamos a ver. Bueno. Gracias. Eso sería lo que tendremos para hoy. Esperamos sea de su agrado y les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube con este episodio y los anteriores del Ramonense para que los revisen, como dice Paul. Como siempre, ¿verdad? El agradecimiento a la Biblioteca Pública, a nuestro productor Carlos Gamboa y igualmente a vos, Paul, por tenerme en cuenta en estos pequeños y lindos proyectos. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su presencia. Los esperamos el próximo domingo a las 3 de la tarde.